Selección de personal por María Ruth Guerrero Béjar, Jesús Jacqueline Mesa Robles y Mayra Janet Ríos Delgado. ¿Qué es la selección de personal? Es la parte del proceso de integración de recursos humanos y, por lo tanto, el paso que sigue el reclutamiento. La selección es una actividad de oposición, de elección, de escoger y decidir, de clasificación, de filtrar la entrada y, por tanto, de restringirla. La tarea básica es escoger entre los candidatos reclutados aquellos que tengan más probabilidades de adecuarse al puesto y desempeñarlo bien, y de esta manera cubrir las necesidades de la organización. Su objetivo es seleccionar entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos que existen en la empresa, con la intención de mantener o aumentar la eficacia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. Para esto, se basan en los requisitos de las especificaciones de puestos, dado que la finalidad de estos es proporcionar con mayor objetividad y precisión en la selección de personal para dicha vacante. En la selección como proceso de comparación encontramos dos componentes a cubrir. Los componentes X, que son las especificaciones de puestos, aquello que requiere el puesto, y el análisis y descripción de puestos para determinar los requisitos que el puesto exige su ocupante. Y en comparación encontramos los componentes Y, que son las características del candidato, aquello que ofrece el candidato y las técnicas de selección para identificar los requisitos personales para ocupar el puesto deseado. Cuando el solicitante solamente presenta los componentes de la X, nos indica que no satisface las condiciones que necesita la vacante. Cuando se encuentra que se reúnen las dos condiciones, tanto componentes X como Y, nos indica que el solicitante de la vacante es apto para esta. Pero cuando nos encontramos con la situación de que solamente se cumplen con los aspectos de las condiciones Y, nos indica que la persona es sobrecalificada, por tanto no es apta para esa vacante. Probablemente necesita una vacante mejor, pero no la que se está solicitando. En la selección como proceso de decisión se encuentran los tres modelos de comportamiento, que es el modelo de colocación cuando un candidato va para una vacante, el modelo de selección cuando varios candidatos van para una vacante, y el modelo de clasificación, cuando varios candidatos van, pero existen varias vacantes abiertas. ¿Cuáles son las bases de la selección de personal? Como lo mencionó mi compañera Janet, la selección de recursos humanos es un sistema de comparación y elección, pero para que este sistema tenga validez es necesario apoyarse en un criterio. Este criterio surge a partir de la información que se tenga sobre el puesto vacante. Para saber qué elegir o seleccionar es necesario saber qué es lo que se necesita. Y esto, queridos compañeros, aplica para todo. Pero, ¿cómo se obtiene la información del puesto? Bueno, Chavenato nos expone 5 formas. La primera es la descripción y el análisis de puesto. Prácticamente todas estas opciones van de acuerdo al contexto de cada empresa. En el primero de los casos se pretende que la empresa ya tenga una descripción y un análisis de puesto bien desarrollado. Entonces, todo el esquema de selección va a ir dirigido a estos puntos que ya están bien establecidos. En el segundo, se pretende una aplicación de la técnica de los incidentes críticos. ¿Pero cuál es esta? En el libro de Chavenato viene un ejemplo bien bonito acerca del puesto de vendedor demostrador, que nos expone de manera clara cómo funciona esta comparación. Se busca afabilidad en el trato con las personas. Lo que no se pretende es la irritabilidad en este vendedor. Se busca facilidad para relacionarse, disposición para complacer al cliente, resistencia a la frustración, facilidad de expresión, facilidad para trabajar en equipo, buena memoria, concentración visual y mental, facilidad para los números. Del lado derecho tenemos todo lo que se va a exponer en las pruebas psicométricas, en las pruebas proyectivas y en la entrevista. Entonces, ya cuando se tienen identificadas alguna de estas cosas que no necesita o no debe de tener el perfil, se descarta. ¿Qué más? La tercera, requisición de personal. En este caso,
Todo el esquema de selección girará en torno a los datos que el jefe directo ha proporcionado. Aquí se va a hablar de la especificación de los requisitos y características que necesita para el puesto. Obviamente, como menciona el capítulo, aquí el gerente también se va a involucrar en este proceso de selección, ya que él es uno de los últimos filtros, la entrevista con el jefe directo para que toda la responsabilidad no sea únicamente parte del departamento de selección. Análisis de puestos en el mercado. En este caso, sería un puesto que en una empresa no se tiene bien visualizado, no hay alguna, no hay información, lo que se hace es buscar en otras empresas la información que hay acerca del puesto que apenas están desarrollando y la toman para poder partir. Hipótesis de trabajo. En este caso, no hay nada, no se sabe absolutamente nada de información del puesto y lo que se hace es una aproximación de lo que debe de tener la descripción y el análisis. Obviamente estas cosas se van puliendo con la práctica, pero en este caso es un conocimiento a priori, que es independientemente de la experiencia. Una vez obtenida la información del puesto del vacante, lo que procede es hacer una codificación de toda esta información. ¿Qué se hace? Una ficha profesiográfica, pero ¿qué es lo que hace o cuál es la función de esta ficha? Primeramente es convertida por el departamento encargado del reclutamiento y selección. La importancia de esta ficha es que nos muestra de una manera descriptiva, eficaz y concisa lo que se pretende investigar, qué se investiga y cuánto. Aquí se muestra puesto, división, descripción de puesto, equipo de trabajo, nivel de escolaridad, experiencia profesional, condiciones de trabajo, relaciones humanas, tipo de actividad, características psicológicas del ocupante, características físicas del ocupante y exámenes o pruebas. Esto venía en el libro igual y es una estructura, un ejemplo de una estructura de una ficha profesiográfica. Teniendo esta información codificada, se pasa al siguiente paso, que es la elección de las técnicas de selección. Tenemos 5. Entrevista de selección, más adelante se va a explicar de una forma más extensa, donde vienen las entrevistas dirigidas o no dirigidas, las pruebas de conocimiento o habilidades que pueden ser generales como cultura general o idiomas. También están las específicas que pueden ser acerca de la cultura profesional del que solicita el puesto y sus conocimientos técnicos. Exámenes psicológicos. Aquí lo que se pretende es la evaluación de actitudes generales o específicas. 4. Exámenes de personalidad. Pues aquí se pueden utilizar diferentes tests. Pueden ser proyectivos, expresivos o de inventario. Puede ser hombre bajo la lluvia, test de Rorschach, figura humana, etc. Y en el caso de los de inventario, puede ser para evaluar la motivación, frustración o intereses del solicitante de puesto. Técnicas de simulación. Aquí puede aparecer en acción un psicodrama o un role-playing. A continuación aparece mi compañera Ruth explicando el primer punto. Les hablaré del tema de entrevista de selección, así como sus características y el proceso de desarrollo que lleva. Muy bien, primeramente la entrevista de selección es una de las técnicas más utilizadas en grandes, medianas y pequeñas empresas. Esto por la característica que tiene de tener un contacto directo frente a frente con la persona y obtener información más directa y clara. Existen 2 tipos para la entrevista de selección, que es la dirigida y la no dirigida. La dirigida es aquella que ya tiene una orientación determinada, es decir, ya tiene una guía, un formato de preguntas establecidas. Y la no dirigida pues es una en la que no tienen preguntas y es una orientación libre. Ahí el entrevistador pues obviamente tiene que tener la habilidad de poder hacer las preguntas que sean más óptimas para obtener la información que desee. Por otro lado tenemos la entrevista de filtro. Esta entrevista regularmente se hace al final del reclutamiento y se usa para saber si los candidatos ya tienen los conocimientos o los requisitos necesarios para estar en este puesto. Esta entrevista de filtro es una entrevista rápida y superficial y sirve también para separar a los candidatos que se quedan o no se quedan en el puesto.
Muy bien, capacitar a los entrevistados. En el momento de hacer una entrevista, el entrevistador tiene que tener claro que la entrevista es un instrumento objetivo de evaluación. Por lo tanto, hay ciertos criterios que se tienen que considerar. Por ejemplo, examinar sus prejuicios personales y eliminarlos. Esto para que la entrevista sea lo más objetiva posible. También evitar preguntas capciosas. Escuchar atentamente al entrevistado y demostrarle atención. Hacer preguntas que proporcionen respuestas narrativas. Es decir, que no sean preguntas quizás que nada más te dé una respuesta como sí o no, sino que se dé una respuesta más amplia. Evitar emitir opiniones personales. Motivar al entrevistado para que haga preguntas acerca de la organización o del empleo. Esto, por ejemplo, porque muchas veces a lo mejor los candidatos tienen alguna duda acerca del puesto o alguna pregunta, y pues aquí es conveniente respondérselos e invitarlos a que ellos pregunten también. Evitar la tendencia de clasificar o generalizar a las personas, de por ejemplo decir si él es un candidato bueno, regular o pésimo. En este caso es quitar esos prejuicios. Y finalmente que durante la entrevista se eviten tomar muchas notas. Esto para tener una atención más centrada en el candidato y no tanto a las anotaciones que se van a estar haciendo. Muy bien. Ahora la construcción del proceso de la entrevista. Existen distintas formas de hacer una entrevista. La primera puede ser una entrevista totalmente estandarizada. Esta consta de que es una estructura cerrada y directa. Por lo regular son entrevistas que tienen elección múltiple. Te dicen, por ejemplo, si verdadero o falso, sí o no, agradable o desagradable, etc. Después tenemos la entrevista estandarizada solo respecto a las preguntas. Es decir, que ya tenemos una base de preguntas establecidas, pero estas pueden ser con una respuesta libre. El candidato puede responder, tiene la libertad de responder lo que él desee. Aquí no se le limita a poner una opción múltiple o sí o no. Después tenemos la entrevista dirigida, que esta es en la que no se tiene una guía, no se tiene un formato de preguntas, sino que el entrevistador tiene que tener esta capacidad de habilidad de generar preguntas para obtener la información que se desea. Existen diferentes etapas para la entrevista de selección. La primera es la preparación de la entrevista, en la cual se tienen y se toman en cuenta los objetivos específicos de la entrevista, el tipo de entrevista, ya sea si va a ser una estructura abierta o libre o ya estructurada. También se tiene que tener en cuenta la lectura preliminar del currículum. Esto para tener unos conocimientos previos antes de realizarla y saber lo que se le va a preguntar al candidato. Por otro lado, se habla de que existe un ambiente en el cual sea un lugar privado y confortable, sin ruido, sin distracciones, sin interrupciones, en el cual se pueda generar esta entrevista. También se habla de un ambiente psicológico. Esto hace referencia a que sea un ambiente pues cálido, un clima ameno y cordial, tanto del entrevistador hacia el candidato. Después tenemos la etapa de desarrollo de la entrevista. Esta consta de que se va a tomar en cuenta el contenido de la entrevista, es decir, todas las preguntas que se van a ir haciendo, y el comportamiento del evaluado. Vamos a evaluar aquí tanto las respuestas que se den, tanto el comportamiento en cuanto a su expresión corporal, los movimientos, cómo se estaba comportando. Después tenemos la etapa de cierre. En esta se habla de que debe ser elegante, el cierre debe ser elegante, que se haga, por ejemplo, una seña de que pues la entrevista ya se terminó y posteriormente pues darle algún tipo de información de las acciones futuras que se van a tener con el candidato. Y por último, la evaluación del candidato. Esto regularmente se hace al finalizar la entrevista, ya que se tiene los detalles frescos de la entrevista, las respuestas que se dio, las actitudes que tuvo. Y si se llegó a utilizar alguna hoja de evaluación, pues en ese momento se revisa y se llena. Y al final, pues obviamente tomar decisiones respecto al candidato, de si se queda en el puesto o no. Muy bien, existen pruebas o exámenes de conocimiento o habilidades que se hacen en el momento de la selección.
Estos instrumentos pues se evalúan objetivamente y miden el grado de los conocimientos profesionales o técnicos que exige el puesto. Su clasificación ya sea si son orales, escritas, de realización. Por ejemplo, las de realización son que al candidato se le asigna una tarea específica y se le da un tiempo determinado para que lo realice y pues ya ahí se evalúa con esa prueba. O sea, él lo hace en tiempo y forma y de esa manera se evalúa. Después son las pruebas generales, que regularmente estas evalúan la cultura general. Y por otro lado, las pruebas específicas, que estas ya evalúan el conocimiento técnico que se tiene que tener con relación al puesto que se le quiere dar. Por otro lado, tenemos los test psicológicos, que estos valoran el desarrollo mental, las aptitudes, las habilidades y los conocimientos de los candidatos. Estos se basan en las diferencias individuales y de personalidad. Algo importante que tienen estos test psicológicos es que tienen dos características, la validez y la precisión. Es decir, que los datos que van a arrojar van a ser precisos y exactos dependiendo de la variable que quieran evaluar la misma empresa, dependiendo de lo que quiera evaluar de los candidatos. También tenemos los test de personalidad, que estos sirven para analizar los distintos rasgos de personalidad, ya sea por el carácter, que son rasgos adquiridos, o ya sea por el temperamento, que estos son rasgos innatos. Existen dos tipos de test de personalidad, los genéricos, que estos revelan rasgos generales de la personalidad y reciben el nombre de psicodiagnósticos. Y por otro lado están los test de personalidad que son específicos, es decir, que investigan rasgos determinados de la personalidad, ya sea como por ejemplo el equilibrio emocional, las frustraciones, los intereses, la motivación, etc. Esto ya depende de lo que la empresa quiera evaluar de sus candidatos. Técnicas de simulación. Las técnicas de simulación tratan de pasar del estudio individual y aislado al estudio en grupo y del método exclusivamente verbal o de realización de acción. La dramatización. Uno de estos claros ejemplos es el psicodrama. Muchas organizaciones emplean las técnicas de simulación como un complemento del diagnóstico, además de los resultados de las entrevistas y las pruebas psicológicas aplicadas. El candidato es sometido a una situación de dramatización de algún acontecimiento, por lo general relacionado con el papel que desempeñará en la organización, lo que proporciona expectativas más realistas acerca de su comportamiento en su futuro puesto. Ahora bien, ¿cómo se llevará a cabo el proceso de selección? Bueno, las técnicas de selección variarán de acuerdo con el perfil y la complejidad del vacante. Tenemos 4 opciones, 4 incisos, A, B, C y D. Digamos que este es un filtro, el primero, B2, C3 y D4. En el primero de los casos, solamente se utilizará una técnica de ingreso. Lo que viene a mi mente es el examen de admisión, por ejemplo, a la Universidad de Guadalajara. Solamente se hace uno y de acuerdo a los aciertos que tengas es como entras directamente. Y de acuerdo al avance de los siguientes incisos, se va a ir haciendo un proceso más complejo y como menciona este punto, en las etapas iniciales se emplean las técnicas más sencillas y económicas, por lo que se dejan las técnicas más caras y sofisticadas para el final. Evaluación y control de resultados. Para que exista un continuo avance en el proceso de integración, es necesario que no sea condicionado estrictamente por normas, directrices, esquemas y rutinas de trabajo que puedan provocar su rigidez y inflexibilidad. Como todo sistema, el proceso de integración es vivo, adaptable y debe ser ágil y flexible. Además, para que sea participativo, tiene que descentralizarse, es decir, es menester que los gerentes de línea y sus equipos estén involucrados en los procesos de reclutamiento y selección de personal. Y con esto finalizamos la presentación. En conclusión, los métodos de selección de personal son de suma importancia para conseguir el éxito de la empresa.
Entender todo este proceso de selección que procede al reclutamiento nos permite entender el valor de la transparencia y la objetividad que se requiere en la búsqueda de personas idóneas en relación a las vacantes que tienen la necesidad de ocuparse. Así tendremos personas adecuadas en el lugar adecuado.